Progress.
Muy buenos días, estimados. Bienvenidos sean a la capacitación Declaración Anticipada de Mercancías DUCA-F, País Destino El Salvador. Agradecemos la participación el día de hoy, el interés sobre el tema. Agradecemos al equipo de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT que contribuye en participar el día de hoy en esta capacitación. Vamos a dar inicio. Las personas pues que aún se están integrando, ahí vamos a estarlas atendiendo y gracias a ustedes por su puntualidad. Les saluda Paola Salguero del área de servicio al exportador. El día de hoy tendremos a los profesionales, el licenciado Pablo Ochoa de la Intendencia de Aduanas que nos estará apoyando, la licenciada Aura Sánchez de igual forma nos estará apoyando en impartir el tema teórico y general sobre el proyecto. La segunda fase será atendida por mi persona, Paola Salguero, directamente el tema práctico en cuanto a la plataforma SEADEX Web. Cabe mencionar que este es un proyecto que ya es en su tercera fase la integración de la declaración anticipada, considerando que la primera fase se integró el país destino Honduras. Entonces, pues considero que muchos de los participantes acá ya están muy familiarizados con el procedimiento. Comentarles, esta charla está siendo grabada, va a ser publicada a través del portal web de BUPE. Esto para que ustedes puedan compartirla. Si algún participante el día de hoy no pudo estar con nosotros, va a poder visualizar el material a través del portal web de BUPE. Adicional, les comento que las consultas con mucho gusto van a ser atendidas a través del canal de comunicación chat. Por ahí pueden anotarnos sus consultas considerando por el tiempo, pues no nos va a dar tiempo de abrir micrófonos, pero con mucho gusto podemos atenderlas vía chat. Así que les doy la cordial bienvenida, agradezco su participación y damos inicio. Le cedo la palabra a la licenciada Aura Sánchez. Gracias. Muy buenos días a todos, mucho gusto de saludarles. Como ya lo mencionaba la licenciada Salguero, vamos a tener la charla de la declaración anticipada de mercancías DUCA-F que va a ser implementada ya próximamente el 22 de agosto del presente año y queremos compartirles esta información para que ustedes estén preparados si van a realizar sus importaciones a través de esta modalidad. Les dejo con el licenciado Pablo Ochoa que iniciará con la presentación. Buenos días a todos, gracias y pues nuevamente bienvenidos a la audiencia. Antes que nada también, por supuesto, agradecer aquí a los compañeros de la ventanilla única de AGEXPORT, ¿verdad? En la coordinación pues, de esta inducción, ¿verdad? Y también comentarles que aquí con nuestra ventanilla única, pues siempre son parte fundamental de este proceso, ¿verdad? En procesos de facilitación de comercio junto con nuestro servicio aduanero como SAT, ¿verdad? Y es un proyecto pues, que estamos impulsando e implementando entre ambas instituciones, ¿verdad? Entonces, pues, ahora damos inicio, ¿verdad? Por acá les voy a estar yo mostrando el contenido que vamos a estar viendo. Por ejemplo, les vamos a dar a conocer en qué consiste el plan piloto que está actualmente. Luego pasamos a un poquito ahí de repaso de qué es la declaración anticipada, en qué consiste, cuál es su objetivo, su alcance, cuáles son los beneficios que ya hemos estado, pues, para los que ya intercambian mercancías en aduana Pedro de Alvarado de la Chadura, ¿verdad? Que cómo era un antes y un después de este proceso de agosto del año pasado, del 2022. Luego les explicamos de manera gráfica cómo es el proceso de importación. Y por último, pues como SAT pasaríamos a demostrarles con un ejercicio en vivo cómo es que el importador guatemalteco carga los documentos no arancelarios en nuestro sistema aduana digital, que es el nuevo sistema a partir del año pasado para todos los documentos de soporte de la DUCA-F.
¿verdad? Por parte del importador y cómo el importador visualiza también pues la factura y otros documentos que carga el exportador de El Salvador. Entonces eso será un ejercicio de último. Es decir, nosotros como SAT expondríamos la parte de importación en Guatemala y como ya lo indicaba la licenciada Paola, ellos ya después pues harán la exposición sobre el proceso de exportación, ¿verdad? Que ya que es importante que, aunque hoy pues nos acompaña el gremio de exportadores, conozcan también cómo es pues el diario vivir y el qué hacer del importador en Guatemala. Bueno, entonces aquí vemos en qué consiste el plan piloto, ¿verdad? Que al final pues es una extensión y una ampliación de lo que ya pues nos colaboraron también el año pasado, ¿verdad? Algunas empresas, tanto exportadoras como importadoras en Pedro de Alvarado. Hoy estamos haciendo lo mismo, solo que en Aduana San Cristóbal, lo cual dio inicio a partir del 24 de julio pasado para todos los importadores y exportadores, ¿verdad? Entre Guatemala y El Salvador. Y por lo mismo, para que tengamos un ambiente más controlado, se hace pues con pocas empresas, ¿verdad? Una pequeña muestra, precisamente para validar que las transmisiones de la declaración pues sean bastante transparentes y reducir el mínimo de riesgo de impactos de sistemas, ¿verdad? Sobre todo, que al final nos da impacto en las operaciones, ¿verdad? Y pues desde luego lo que menos pretendemos es que por una mejora de un proyecto que sea positivo, pues se creen problemas operativos al final y esto pues eh, incremente los costos, ¿verdad? Lo que se pretende al final como objetivo de estar haciendo este plan piloto con un número reducido de empresas participantes. De nuevo, aplica, por supuesto, para los regímenes de importación y exportación definitiva con DUCA-F, ¿verdad? Con los actores que estén inscritos bajo esa figura en las administraciones aduaneras o en las ventanillas únicas. En este caso, comunicarles, ¿verdad? Que si en la actualidad los exportadores que ya realizan intercambio de mercancías por aduana Pedro de Alvarado y la Chadura, pues el proceso no cambia en lo absoluto. Tengo conocimiento que ahí Paola pues estará exponiendo más adelante algunos ajustes, obviamente de mejora ya dentro de lo que es la plataforma Gexport, ya lo verán, pero con esto de que no tendría cambios nos referimos quiera que no también al proceso de despacho aduanero que hoy se realice. Es decir, ustedes ya una vez tengan su UKF impresa para las demás aduanas, ¿verdad? Entre El Salvador y Guatemala, donde todavía no esté, a partir del 22 de agosto ya únicamente tendrán que presentar la DUCA-F impresa, ¿verdad? Ante el servicio aduanero y ante las demás autoridades también, ¿verdad? Entonces, al presentarla, pues obviamente esto va junto con el medio de transporte, como se hace hoy. Por parte de aduana se procesa el análisis de riesgo o selectivo, ya sea rojo o verde, según corresponda, y determinar el proceso que haya o el resultado que haya pues lanzado el sistema, ya se procede al levante de las mercancías y retiro del medio de transporte de la aduana. Aquí pues nuevamente reiterar, ¿verdad? Cuál es la duración del plan piloto, que al terminarla en la semana previa al 21 de agosto, ¿verdad? A partir del 22 ya sería la implementación definitiva para todas las empresas exportadoras e importadoras en el resto de aduanas, ¿verdad? Entre Guatemala y El Salvador, es decir, San Cristóbal, Valle Nuevo, Las Chinamas, La Ermita, Anguiatú, y desde luego nuevamente se ha hecho en esta ocasión para el caso de los exportadores de El Salvador, pues una mejora, ¿verdad? En cuanto a cómo envían ellos los documentos, que también, por eso volvemos a poner aquí que al final ese cambio ligero y pequeño que no ha tenido ningún impacto, también se va a trasladar como una mejora para el caso de los exportadores del Salvador a lo que hoy es Aduana Pedro de Alvarado. Y también comunicarles para su tranquilidad, y este es un punto que sí deben tener muy en cuenta, ¿verdad? Para que lo puedan anotar, es que, por ejemplo, si ustedes transmiten DUCA-F de Guatemala con destino en El Salvador hasta el día 21 de agosto, y ya la tiene validada El Salvador en su sistema, o igual nosotros en nuestro sistema de SAT, lo que ellos nos envíen, podrán terminar ese proceso al día siguiente
con el sistema que esté hasta el sistema anterior, es decir, hasta el 21 de agosto, ¿verdad? Estarían despachándolas con esa seguridad, con el procedimiento anterior con el que les haya sido validada la UKF, ¿verdad? Eso pues ya está previamente ya pues calculado y configurado para que obviamente no tengan que incurrir en ustedes en una nueva transmisión de las anteriores al 22. Bueno, aquí tenemos las empresas participantes en Aduana San Cristóbal, ¿verdad? Por Guatemala tenemos lo que es Avon, bajo la figura de operador económico autorizado. Campero, cerámicas exclusivas, tenemos Hispacensa, Plasticentro, Panifresh y Cementos Progreso, que ambos son también OEA de Guatemala. Tenemos a Son Chemical y Pegamorteros, ¿verdad? Aquí, por supuesto, tenemos del lado de Guatemala tanto exportadores como algunos importadores del Salvador. Y del lado del Salvador, del lado derecho, tenemos nuevamente a Diana, que también nos apoyó el año pasado como empresa salvadoreña, Lactolac, Bemisal y Carvajal. Entonces, bueno, el funcionamiento del plan piloto es precisamente ese, ¿verdad? Hacemos el acercamiento con empresas tanto de Guatemala como El Salvador y cuáles son sus correspondientes importadores o exportadores del otro país. Obviamente entre empresas se comunican y pues ya nos dan el apoyo y saben que estarán experimentando esto previo al 22, ¿verdad? Para asegurar esa calidad de los sistemas. Aquí un recorrido un poquito por el marco legal, ¿verdad? Lo que hace que esta mejora de facilitación de comercio y de modernización digital, ante todo, ¿verdad? Pues sea de manera obligatoria a partir del 22. Pues tenemos el Cauca y su reglamento, la estrategia centroamericana que, como ya la mayoría sabe, se está actualizando este año a nivel de Centroamérica, el Acuerdo sobre Facilitación de Comercio de la Organización Mundial del Comercio, y pues las resoluciones específicas de la instancia ministerial, que es nuestro órgano rector pues, del proceso de unión aduanera, ¿verdad? Empezamos en el 2020 con Guate, Honduras, en 2 fases, y el año pasado pues ya iniciamos con Pedro Alvarado, que es lo que hoy en día está funcionando, y pues la última, la que estaría vigente esta mejora a partir del 22 de agosto, sería la última que vemos acá en el 2023, la resolución de instancia ministerial 108, entre Guatemala y El Salvador para el resto de puestos fronterizos. Aquí pues un poquito el recorrido de cómo ha sido esta implementación, que como habrán ido notando ha sido de manera gradual, precisamente para que pues los actores se vayan acostumbrando gradualmente, iniciando en marzo del 2021 con Guatemala y Honduras, el puesto fronterizo Corinto, que de los 3 con Honduras que tenemos es el que pues más mercancías intercambiamos en ese recinto aduanero único. Unos meses después con Aguacaliente y El Florido, siempre de Guatemala y Honduras. Luego el año pasado, pues ya lo decíamos, con Pedro de Alvarado de la Chadura, y a partir del 22 de agosto los demás puestos. Y pues más adelante, entre Guatemala y Costa Rica y Panamá, esperamos tener siempre pues esta mejora, ¿verdad? Y aquí un poquito, como pueden ver, tenemos un factor común, que en las 2 primeras fases del 2021 y 2022, pues las autoridades, ¿verdad? Toman la decisión de iniciar por estas aduanas porque tienen como factor común que son las de movimientos de mercancías más fuertes, ¿verdad? Sobre todo con DUCA-F. Entonces, esto lo que nos permite es pues tener un mejor panorama de distintos escenarios a considerar mientras dura el plan piloto, y ya pues con todo esto ajustado y tomando pues las mejores prácticas de todos los escenarios posibles, ya es más fácil trasladarlo a las aduanas donde sí se intercambia, pero en menor cantidad, ¿verdad? Por eso es la intención de empezar pues con las aduanas más fuertes. Previo a continuar con la presentación, se les agradece colocar su asistencia. Se les ha compartido un enlace en el chat
donde les agradecemos puedan realizar su registro. Seguidamente, les vamos a hablar sobre el funcionamiento de la declaración anticipada. ¿Cómo va a funcionar? Pues transmitiendo de manera electrónica todos los datos. El pago va a realizarse electrónicamente, anticipado, ¿verdad?, de sus impuestos, la gestión previa de los documentos, y esto con la facilidad que se les va a brindar de que puede ser realizado desde cualquier punto donde ustedes se encuentren, desde una conexión y con todas las facilidades electrónicas que hoy la tecnología nos brinda para que ustedes puedan hacer de manera ágil todos sus registros y pagos correspondientes. Como ustedes ya han tenido la oportunidad de ver en otras ocasiones, la declaración anticipada es la que previamente al arribo de las mercancías a los puestos fronterizos debe cumplir con ciertos requisitos, entre ellos la transmisión vía electrónica de la declaración de las mercancías con sus documentos de soporte y el pago anticipado de los tributos a la importación por la vía electrónica con medios autorizados cuando corresponda según el régimen aduanero que se esté trabajando. Para el efecto, se cuenta inicialmente con el registro de la DUCAEV, que como ustedes saben, el exportador debe realizar este registro en los sistemas por parte de Guatemala a través de la BUPE y por el lado de El Salvador a través del CIEX. Al mismo tiempo, se debe realizar la digitalización de los documentos de soporte y el pago anticipado de los tributos en el país de destino de las mercancías en aduana digital. Deben considerar que se debe cumplir con estos registros de los documentos digitalizados previo al arribo del medio de transporte a las zonas primarias, con la finalidad de agilizar los procesos de despacho. El objetivo y alcance de este proceso: facilitar el paso de los medios de transporte de carga terrestre en los puestos fronterizos mediante la implementación obligatoria de la transmisión electrónica de la declaración anticipada de mercancías originarias DUCAEF en los regímenes 22 FE y 23 FI. El alcance: transmitir previamente de forma electrónica toda la documentación de soporte de la declaración. En esta oportunidad, inicialmente será con la factura y luego la carta de porte, el manifiesto de carga, cumpliendo con todas las obligaciones tributarias y no tributarias previo al arribo de los medios de transporte, para mantener inspecciones conjuntas con las demás autoridades competentes e involucradas en el proceso. Entre los actores comerciales podemos contemplar a los importadores, exportadores, agentes, transportistas, pilotos, que van a estar interviniendo en este proceso o que ya intervienen en este proceso. En los servicios aduaneros, las ventanillas únicas que juegan un papel muy importante para que este proceso se lleve a cabo, el Ministerio de Economía como autoridad competente y la SIECA como un enlace de apoyo técnico que siempre nos ha brindado para realizar todo esto de manera electrónica y conjunta. Cabe recordarles que en cumplimiento al plan de modernización y al plan estratégico que la SAT tiene implementado desde hace varios años, el proyecto de la declaración anticipada se ha promovido inicialmente en Honduras, como ya se les indicaba, en el año 2021 y para el año 2022 con la aduana Pedro de Alvarado, donde se amplía, y para este año se está ampliando la medida a las aduanas correspondientes ya mencionadas anteriormente. Los actores institucionales involucrados, muy importante mencionarlos, porque sin ellos no sería posible todo este proceso que estamos
presentándoles en esta oportunidad. El Ministerio de Economía por el lado de Guatemala, Ministerio de Economía de El Salvador, la Superintendencia de Administración Tributaria a través de la Intendencia de Aduanas, la Aduana de El Salvador, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, Ventanilla Única para las Exportaciones y el CIEX de El Salvador. Algunos beneficios esperados con la implementación de esta declaración anticipada, que como ustedes bien saben, será a partir del 22 de agosto de este año y que será ya de uso obligatorio. Inicialmente podemos mencionar la reducción de los tiempos de despacho y los costos, que pretende con esta reducción de tiempos, pues la agilización del despacho de las mercancías por medio de los documentos digitalizados, que no es más que promover entre los actores que intervienen en el comercio internacional la agilización en los pasos en frontera, que van a ser de mucho beneficio para todos los involucrados. Otro beneficio sería el descongestionamiento de los puestos fronterizos en un horario 24/7, donde van a tener, donde se va a tener almacenado y disponible la información en los sistemas informáticos cuando ustedes deseen consultarlo y en el momento que lo deseen. Y finalmente las actuaciones conjuntas, que es muy importante para la eliminación de actividades presenciales en el proceso de la declaración, evitando el traslado de documentos físicos, que es lo que se pretende, para que la aduana tenga la facilidad de revisar y poder validar ya con todos los documentos digitalizados en el sistema de aduana digital para facilitar todo este proceso de despacho y la aceptación de la DUCA-F, que es lo que se espera al final del proceso. Sí. Ahora continuamos con lo que son la gestión coordinada de autoridades en frontera. Entonces, en este sentido, pues les queremos comunicar, ¿verdad? Que este espacio, ¿verdad? Esta misma socialización que les estamos presentando hoy, también ha sido ya realizado el ejercicio con las autoridades competentes en frontera, ¿verdad? Sobre todo, pues, las autoridades que son en cuanto a medidas sanitarias y fitosanitarias, también de seguridad, para que ellos que también, pues, ustedes realizan a veces procesos por separado con ellos, pues, estén sabidos de esta medida que se va a implementar el 22 de agosto, ¿verdad? Ellos ya conocen cómo son ambos procesos de importación y exportación de cada lado, ¿verdad? Que es lo que pues nosotros prevemos siempre, ¿verdad? Que no solo los actores comerciales tengan estos insumos, sino también las demás autoridades para que pues ahí sí que todos estemos en la misma sintonía, ¿verdad? En la frontera que es donde más se dan los problemas operativos. Y como ya la mayoría sabemos, pues esta parte de la gestión coordinada de las autoridades en fronteras, pues es algo que al final son recomendaciones de buenas prácticas, ¿verdad? De lograr ese trabajo conjunto, aunque seamos instituciones de naturaleza diferente, pero que al final, pues cada quien por su cuenta le debería de brindar estos procesos de facilitación a los usuarios desde su ámbito de competencia, ¿verdad? Es algo que pues lo tenemos a nivel internacional por parte de la Organización Mundial de Aduanas y que tenemos un reflejo en lo que es la estrategia centroamericana de facilitación de comercio que también tiene este componente de la gestión coordinada en fronteras. Bueno, ahora vamos a pasar a una parte gráfica de cómo es el proceso de exportación de El Salvador e importación de Guatemala, donde les comentábamos que hay un pequeño cambio de
de ese proceso por parte de ellos, ¿verdad? Del Salvador hacia nosotros. Aquí lo vamos a ver a manera gráfica y luego ya en el ejercicio en vivo que nosotros hacemos haciendo el papel del importador de Guatemala, ustedes lo van a poder ver ya más en la práctica. Entonces aquí en el paso 1, ejemplo, hoy actualmente en la aduana Pedro de Alvarado y La Herradura, los exportadores del Salvador están adjuntando pues en un solo momento lo que son los 3 documentos mínimos: la factura, la carta de porte y el manifiesto de carga terrestre. De ahora en adelante en las 4 aduanas a partir del 22 de agosto pues se aplicaría ese cambio, ¿verdad? Por parte de ellos nada más, en los que el exportador del Salvador a través de su ventanilla única va a digitalizar en primera instancia lo que es la factura o facturas según la mercancía que estén declarando, transmite los datos mínimos de las casillas de la DUCA-F hacia el sistema de la SIECA. Esta en su nodo regional recibe esa información y posteriormente lo envía al paso 3, que es nuestro sistema informático de SAT, en el cual nuestro sistema estaría validando esa factura y los campos mínimos que no tienen ningún cambio tampoco en cuanto a lo que es la DUCA-F. El sistema va a verificar esa información y, de ser procedente, pues ya le da firma a la declaración y esta información se envía por correo electrónico al importador, indicándole el número de la declaración del Salvador, cuál es el monto de pago de los tributos a cancelar y cuáles son los documentos no arancelarios a cargar previo al pago de impuestos. Ya al tener todo esto, el importador procedería a cargar los documentos no arancelarios en nuestro sistema, que es aduana digital. Después realiza el pago de los impuestos y ya con estos 2 insumos finalizados se envía un mensaje al sistema de aduanas del Salvador de que los impuestos ya fueron cancelados. A su vez, este le envía un mensaje electrónico a la ventanilla única y esta pues ya llega finalmente al exportador del Salvador. Ya en el paso 5, el exportador del Salvador va a recibir entonces esta información y procede a la carga de los 2 documentos de soporte restantes, es decir, la carta de porte y el manifiesto de carga, y hasta que tenga ya todo este proceso agotado, ya el sistema le va a permitir la impresión de la DUCA-F, lo cual es la intención y el objetivo de estas medidas, ¿verdad? Electrónicas, que los usuarios pues puedan realizar todas estas gestiones ya únicamente de forma electrónica y no que se lleguen a realizar a la frontera, donde pues la práctica común es estacionar los medios en la periferia de la aduana, ir a realizar los trámites, ¿verdad? Como pagos, capturas y todo esto. Entonces esto es lo que se pretende evitar con estas medidas, ¿verdad? Como venías exponía antes, que lo puedan hacer desde cualquier lugar que ustedes se sientan pues cómodos, oficinas o cualquier otro, siempre que dispongan ahí sí que de los medios tecnológicos para realizarlo. Entonces ya con todo esto, si ya nos permite el sistema imprimir la DUCA-F, pues ya el transportista o el piloto se dirige con el medio de transporte a la aduana, realiza el despacho aduanero, que como dijimos no tiene ningún cambio. Por el contrario, eliminamos la presentación de los demás documentos de soporte en papel, porque nuestros funcionarios de aduanas ya lo van a poder visualizar en el sistema. Por eso ya no es necesario que los presenten, más sí la declaración impresa, para que ahí se les certifique el análisis de riesgo. Y según el resultado, posteriormente, pues ya le damos levante de mercancías al medio de transporte y se retira. Aquí únicamente pues un repaso, ¿verdad? De que siempre igual también se mantienen los documentos mínimos obligatorios que nos pide nuestro código uniforme centroamericano, que son factura comercial, carta de porte y manifiesto de carga terrestre. Recomendaciones: siempre utilizar por supuesto un ambiente web, de preferencia Google Chrome o Firefox, ¿verdad? Digitalizar de manera clara los documentos en formato PDF, que también sean legibles para que nuestros técnicos en la aduana pues también lo puedan ver, ¿verdad? Ellos recordemos que van a estar consultando y visualizando que los documentos de soporte y los no arancelarios cargados pues estén acordes a lo que se está declarando en la DUCA-F. Entonces,
pues sí se necesita que sean legibles. Por lo menos para SAT en aduana digital, los documentos, cada uno de ellos debe tener un peso de 2 megabytes para que pueda ser aceptado, que es lo que ya se está haciendo hoy en día en todos los regímenes que se han ido implementando gradualmente en la aduana digital, ¿verdad? Y pues no hemos tenido ninguna queja en cuanto a la carga por capacidad de peso del archivo. Y también, pues, quiera que no, disponer de una buena señal, ya sea alámbrica o inalámbrica y estable, ¿verdad? Siempre mantener, pues, la última versión de Google Chrome, ¿verdad? Instalada para que todos nuestros procesos pues, de SAT corran de manera transparente. Aquí, esta siempre es una herramienta para el importador guatemalteco, ¿verdad? Donde ellos, pues, obviamente se apoyan con asistentes de oficina que les ayuden al final a cargar los documentos o hacer ciertas gestiones físicas. En este caso es con la carga electrónica, ¿verdad? Entonces, pues ellos ya desde el año pasado tuvieron esta mejora en la que si el importador guatemalteco inscrito ante SAT desea agregar asistentes para que les apoyen en la carga electrónica de los documentos, lo pueden solicitar desde la agencia virtual de la SAT y pues se les habilita a ese usuario, ¿verdad? Obviamente la petición debe ser la pueden hacer ya sea para uno o para varios asistentes que tengan. Y todo este detalle en lo que es el uso del sistema aduana digital de la SAT lo pueden encontrar en este documento que vemos acá, que es un documento de orientación, ¿verdad? Del lado derecho. Consultarlo y descargarlo en formato PDF en nuestro portal, en la ruta que ponemos acá, ¿verdad? Nos vamos a aduanas, gestiones aduaneras, nuevamente gestiones aduaneras, aduana digital, y ahí va a ser el primer documento que van a ver. Al darle clic, pues lo descarga, ¿verdad? Y aquí está el enlace directo, si así lo queremos ver de aduana digital, es este que vemos acá. Bueno, sí es necesario también que se conozca, ¿verdad? Algunas diferencias. Hoy en día, desde el año pasado, como SAT, implementamos el sistema aduana digital para que de manera gradual ya no se estuvieran requiriendo en las distintas aduanas y para la mayoría de regímenes, pues los documentos de soporte originales, sino que los podamos ver escaneados. Entonces, la diferencia es que prácticamente la declaración anticipada DUCA-F sí está alojada dentro del sistema de aduana digital, pero es la única que tiene la característica que se realiza y se transmite de forma anticipada, todo vía electrónica, igual que el pago de los tributos. Los demás regímenes también se utilizan en el sistema de aduana digital, pero no tienen la característica que sean de manera anticipada y todo electrónico, ¿verdad? Entonces esa es una diferencia que tenemos, pero ya como SAT ya hemos expandido y estamos haciendo la migración de lo que antes se conocía como aduana sin papeles a este sistema de aduana digital, pues que ya tiene más capacidad y es una pues versión mejorada, es un sistema distinto pues con otras bondades tanto para la aduana como para los usuarios. Eh, También ahí para que ustedes lo puedan anotar, ¿verdad? Los correos para consultas, si se trata de los demás regímenes que no son de declaración anticipada, pero que usan la plataforma aduana digital, las consultas son aduana moderna. Y si es declaración anticipada DUCA-F, ya sea con Honduras o con El Salvador, lo pueden mandar a la unidad de tratados. Aquí pues una pequeña orientación, ¿verdad? Esto siempre es para el lado del importador guatemalteco con declaración anticipada DUCA-F. Entonces ingresamos al portal web de la SAT, que vemos acá el enlace, y luego pues nos vamos a lo que es agencia virtual en estos dos pasos que vemos acá. Pues damos clic en el icono de arriba de agencia virtual y nos va a desplegar al lado izquierdo o derecho esta ventana de agencia virtual. Entonces yo ahora pasaría a realizar el ejercicio en vivo de la carga de los documentos no arancelarios para que ustedes puedan ver pues la pantalla que utiliza el importador guatemalteco que ya recibió una DUCA-F validada por SAT desde El Salvador.
Entonces, si me dan unos segundos. Y me apoyan en confirmar si ya se ve la pantalla de agencia virtual, por favor. Sí, correcto, confirmado, ya la visualizamos. Muchas Gracias. gracias. Bueno, ahora, digamos, yo estoy aquí en el papel de importador guatemalteco, entonces me vengo a la opción de agencia virtual y obviamente tengo que estar inscrito pues tanto ante SAT con mi número de identificación tributaria y aparte el otro registro como importador de mercancías en el padrón de importadores. Entonces ya con eso registrado ante SAT, pues digito mi NIT. Aquí en este caso comentarles que estamos en un ambiente de pruebas controlado, por lo cual pues no causaría ningún impacto en las transmisiones en ambiente de producción que se llevan actualmente. Entonces, pues aquí la agencia virtual nos da la bienvenida. En este caso estamos utilizando Avon, que es una de las empresas del plan piloto. Nos vamos del lado izquierdo, nos vamos a la segunda opción que es servicios. Luego bajamos y nos ubicamos aquí en aduanas. Y ahora por el contrario subimos un poquito y va a ser la primera opción del segmento de aduanas, el sistema aduana digital. Entonces, ahora yo como importador estamos haciendo de caso en este ejemplo que el exportador o mi empresa exportadora con la que yo intercambio mercancías, pues ya me llegó a mi correo electrónico, ya me notificó que ese exportador salvadoreño pues ya transmitió la declaración y ya hizo la primera carga de la factura. Entonces, yo ya tengo el número, por lo tanto yo como importador de Guatemala ya la puedo buscar acá, la ingresamos sin guiones y pues explicando un poquito acá, estos primeros letras que vemos acá es FAUCA del Salvador, luego sigue el año 2023 y luego un correlativo generado pues por el sistema del Salvador, sin guiones y le damos buscar. Entonces acá, como podemos ver, ya esto nos da la pauta como importador de que esa declaración ya fue validada por el sistema de SAT. Tenemos el número y tenemos, en este caso, pues, este exportador, su mercancía va declarada en dos facturas. Puede ser una, puede ser dos o pueden ser más. No hay inconveniente. Las podemos consultar, ¿verdad? Para ver si realmente mi, pues, mi colega, compañía de El Salvador, pues, me mandó los documentos correctos. Le damos clic encima del PDF y aquí en medio nos va a tirar los datos de esa factura. Cuándo fue transmitida, el tipo de documento, nuevamente el número de orden con el cual lo buscamos inicialmente y cuál es el número de declaración. También lo podemos ver a nivel de imagen aquí del lado derecho, documento asociado. Damos un poquito de tiempo. Y pues aquí este era únicamente un proceso de prueba, ¿verdad? Aquí podríamos visualizar la imagen de la factura o las facturas cargadas por el exportador. Este NIT que está acá es del exportador, ¿verdad? Y ahora entonces el paso que sigue, que también me lo notificó que yo como importador debo cargar los documentos no arancelarios. Entonces nos venimos aquí del lado derecho, le damos donde dice aquí, y en este menú nos da una orientación en qué línea de la declaración de mercancías debo subir el permiso no arancelario, que en este caso es de salud y alimentos. Nos dice que es en la línea 1 y 2. Aquí también nos va diciendo que son dos documentos requeridos que ya consultamos, ingresado nos dice que está en 0 y faltantes 2. Conforme vayamos cargando, va a ir descontando y cuadrando las cantidades. Para cargar esos documentos de salud y alimentos, me voy del lado izquierdo, en agregar documento.
y en medio me va a habilitar esta parte. Entonces busco el código 911 que me dio el menú anterior, el permiso no arancelario de salud y alimentos en este ejemplo. Y aquí pues digitamos el número de correlativo que nos da la institución que emite ese documento. ¿En qué línea? Ya habíamos visto que es en la línea 1 para empezar. Y seleccionamos el archivo. En este caso que es este. Y nos da una vista previa de este lado. Y aquí todavía yo como importador pues tengo la opción de que si en esta vista previa yo veo que no es el correcto, entonces todavía en este botón que tenemos aquí de penúltimo, lo podemos eliminar y lo va a quitar. Para este caso, digamos, yo estoy seguro que ese es, le doy guardar. Lo va a procesar un poco. Y aquí ya voy verificando tanto en el menú de arriba, que ya me dice que tenemos un documento ingresado aquí en medio y también faltante, ya solo uno. Y lo podemos ir a ver acá en el menú de otros, en la última línea, que es un 911, es un permiso de salud y alimentos, el NID, fecha y hora de que se cargó y que pertenece a la misma declaración. Igual lo puedo ver acá a la derecha nuevamente, consultarlo también como imagen y pues aquí corroboraré yo que sea el correcto. Todavía me falta cargar uno, entonces nuevamente me voy del lado izquierdo, agregar documentos. Y pues pensando que este es otro permiso siempre para el mismo código arancelario, pues digito el correlativo de la institución que lo emitió y en este caso es para la línea 2 de la DUCA-F. Seleccionamos el archivo siempre en PDF. Y le damos guardar. Entonces aquí en el menú nos vamos guiando, dice que ya tenemos documentos faltantes ninguno y en medio pues ya cuadró con los requeridos, 2 ingresados, 2 requeridos y ahí ya tenemos. Entonces aquí ya terminé yo como importador con los permisos no arancelarios. Lo que tengo que ir a hacer ahorita es ir a pagar los impuestos. Entonces cancelo los impuestos y hasta que haga eso pues ya nuevamente le regresamos un correo electrónico al exportador del Salvador, a la aduana y a la ventanilla única de que ese proceso ya está finalizado y entonces ya les va a permitir a ellos imprimir la DUCA-F. Se puede dar el caso que cuando, digamos, el importador se presente a la aduana, y se ha dado ya, la aduana en la verificación se da cuenta que estos documentos no arancelarios pues fueron cargados incorrectamente o que no pertenecen a esa mercancía y se le notifica al importador. En ese caso, si si él los tiene y lo puede corregir, entonces lo que se va a hacer es lo mismo. Nos vamos otra vez aquí a agregar documento, pero con el cuidado de que siempre pertenezca al código arancelario que él declaró, que era el 9000. Por lo tanto, solo me va a permitir sustituir o agregar ese documento, perdón, no es sustitución, es agregar. Digitaría el número correcto. Puedo hacerlo igual en las mismas líneas. Nuevamente reviso que sea el correcto, ¿verdad? Que es lo que me pidió la aduana, pues subir el que fuera correcto para no tener que rectificar. Le doy guardar. Y pues ya me lo va a sumar acá como tercer documento. Lo puedo ver igual, consultar pues la parte de texto, ver la imagen. Y aquí, desde luego, con un documento como el sistema solo esperaba 2, pero yo como importador me equivoqué. Por el contrario, pues me va a ir diciendo en medio que agregué 3, o sea, uno más, y faltantes pues le pone negativo, porque ese no estaba contemplado, pero el sistema permite hacer. Si también debiéramos nosotros, hacemos lo mismo, siempre que sea el mismo tipo
permiso no arancelario, el mismo código y bajo el mismo código arancelario. Así es como nos va a permitir agregarlo para no tener que rectificar esa declaración. De igual forma, ya con todo subido acá, yo importador, puedo ver acá, nos vamos del lado izquierdo, en documentos, donde tenemos la manita arriba de manifiesto, donde dice ver trazabilidad, y nuestro sistema les va a decir por fecha y por hora qué documentos fueron cargados por el exportador o por el importador. Aquí podemos ir viendo el resumen. Y si tuviéramos más líneas, pues aquí nos va a dar más adelante para avanzar y ver las líneas, ¿verdad? Entonces aquí pues ya como dijimos anteriormente, ya solo se esperaría que continúe su proceso de despacho, levante de mercancías en caso proceda y que ya tenga todo finalizado. Y ahora les voy a mostrar aquí de una vez donde podemos ver el manual del uso de aduana digital. Nos vamos aquí en Portal SAT. Nos vamos a aduanas. Aquí en este menú de arriba, la tercera opción, gestiones aduaneras. Bajamos a la segunda fila. Nuevamente, por segunda vez, gestiones aduaneras, que están los procedimientos y guías cargados. Y acá, en la cuarta opción de estas, desplegamos el menú. Y el primero que vamos a tener acá es el documento de aduana digital, que ya tiene todo el detalle de cómo utilizarlo o de cómo solicitarlo. Entonces, si yo le doy acá, de una vez me lo va a descargar como un PDF y pues ya procedemos a conocer el manual, ¿verdad? Entonces, pues por nosotros sería esta parte de la importación en Guatemala, ¿verdad? Entonces, creo que ahorita ya podríamos continuar con los colegas de Ventanilla Única y me parece que al final tendríamos el espacio de consultas, pero ya nos estará indicando la licenciada Paola sobre ese ejercicio. Muchas gracias y siempre quedamos a la orden. Gracias, licenciado Ochoa, por su intervención, información que nos genera valor para poder realizar el proceso de forma correcta. En esta sección, pues vamos a ir a la parte práctica directamente. Ahora vamos a proyectar. Perfecto, gracias. ¿Me confirman si visualizamos la pantalla con dicha presentación? Sí, sí lo Gracias. vemos, licenciada. Perfecto, muchísimas gracias. En esta sección vamos a abordar el tema práctico relacionado a la plataforma SEADEX Web, pues considerando que de los participantes que tenemos el día de hoy, muchos ya se encuentran familiarizados con la plataforma para la transmisión de los diferentes documentos de exportación. Ingresamos a seadexweb.export.com.gt. Vamos a la sección de loguearnos con el usuario y la contraseña. Cabe mencionar que esta información pues se nos registra en el momento del código exportador que es asignada. Una vez ustedes ingresan con el usuario y con la contraseña, nos vamos a la sección documentos de exportación. Procedemos a ingresar una nueva solicitud. En el momento de ingresar una nueva solicitud, vamos a colocar en el formulario los datos generales de la exportación, colocando el régimen, el tipo de transporte, la aduana de salida, el país destino, el consignatario, la partida arancelaria de la mercancía, la descripción del producto, peso neto y peso bruto. Completando el formulario, pues procedemos a guardarlo y a enviarlo. Tenemos que validar que el siguiente paso o el estado de este documento sea ingreso, requisitos no tributarios. Recordemos que este es un paso previo a finalizar el documento. En ingreso, requisitos no tributarios, pues vamos a aperturar lo que es el certificado DUCAEF
Y en el DUCA-F vamos a la última sección, que son documentos de soporte. En la sección de documentos de soporte tenemos un botón denominado agregar, como lo estamos viendo en esta sección. Y en agregar se nos habilita una línea para que detallemos el documento que se requiera en su momento. Esta sección, como podemos ver, está por tipo de documento, por número de documento, por emisor, por fecha, por moneda, por monto y número de líneas. Realizando la práctica en tipo de documento, vamos a seleccionar el código 730, que corresponde a carta de porte, que es uno de los documentos requeridos para este modelo de declaración anticipada. El segundo documento, pues, es un manifiesto de carga terrestre con código 786. Y en esta sección, pues, comentarles de que validen que corresponda al código correcto. En ocasiones utilizan el 785, que corresponde a exportaciones con tipo de transporte aéreo o marítimo. Para este modelo aplica el 786, que es manifiesto de carga terrestre, ¿verdad? Validar ese punto. Y el segundo es la entidad que emite este tipo de documento. En la carta de porte y el manifiesto, por lo regular son las compañías de transporte. Cabe mencionar que en ocasiones las empresas exportadoras cuentan con transporte propio y ellos mismos elaboran el documento. Entonces, en entidad, pues el que corresponda, ¿verdad? Si es del transportista o es la empresa exportadora. Para ingresar la información, pues colocamos el tipo de documento, que ya verificamos la forma de seleccionarlo, el número de documento que corresponda, el emisor, si es el proveedor o compañía de transporte, la fecha de expedición o emisión de ese documento. La fecha de vencimiento, como lo pueden ver, puede quedar vacía, no es obligatorio. El tipo de moneda, este siempre sí lo tenemos que seleccionar, el tipo de moneda. De igual forma, colocar un monto. Si la exportación no lleva monto, ustedes pueden colocar un valor cero. Colocar las líneas de mercancía, ¿verdad? Esta columna detalla el número de líneas o hace referencia al número de líneas de las mercancías que ustedes detallaron anteriormente. Por ejemplo, si ustedes detallaron 3 mercancías, ingresaron 3 incisos arancelarios, 3 partidas arancelarias con descripción, peso neto, peso bruto y valor, entonces tienen que detallar esa línea a qué documento hace referencia. En este ejemplo tenemos una exportación que lleva 3 facturas. Y en este caso decimos que este número de factura hace referencia a la línea 1, la segunda factura hace referencia a que va detallada en la línea 2. Esta factura lleva solamente detallada la mercancía de la línea 2 y la factura 3 pues lleva detallada la mercancía 3. Entonces de esta forma lo trabajaríamos. Para el caso que ustedes solo lleven una factura, el proceso sería de la línea 1 guión a la 3, donde indica que en esa factura pues van detalladas las 3 mercancías. La estructura para ingresar información acá es número, guión y el siguiente número. O puede ser número, coma, el siguiente número. Lo que no podemos hacer es número, espacio, guión, espacio, número, pues porque nos va a generar una alerta de rechazo. La misma plataforma cuenta con esas validaciones, con el formato permitido para ingresar. Y el último paso es subir el adjunto que corresponda a este documento. Los compañeros de SAT pues ya nos hacían énfasis en este tema, indicando que era en formato PDF, importante que sea legible y por último que ustedes validen que sea la versión correcta. Vean, a menudo nos sucede que por la premura del tiempo en ocasiones subimos algún documento y no corresponde a la exportación o no se encuentra legible, ¿verdad? Entonces, antes de poder transmitir finalmente el documento, pues ustedes validen esa parte con este botón de visualizar archivo. Por alguna razón, si ustedes se han equivocado de archivo, tenemos el botón de eliminar. También tenemos el botón de eliminar toda la línea, si fuese el caso, ¿verdad? Adicional, hacerles la referencia, por ahí en las consultas, yo he estado pendiente de las consultas que están realizando a través de chat y nos consultaban que si podemos rectificar documentos. La respuesta es sí.
A través de la plataforma SIADEX Web, el documento de exportación puede tener el estado finalizado o aprobado, ¿verdad? Aprobado significa que ya tuvo firma de SAT y ya tuvo firma del país destino. Una vez se encuentre aprobado, pues existe este botón que están viendo en la imagen denominado reenviar documentos. En este reenviar documentos, ustedes pueden cargar nuevamente el documento que desean reemplazar. Lo cargan, le dan guardar y después le dan reenviar. Son 3 pasos. Reemplazar archivo, guardarlo y reenviarlo. Con eso, pues nosotros transmitimos nuevamente a la agencia virtual de SAT y en el proceso de despacho de la mercancía, pues ya quedaría el documento final. Entonces la respuesta es sí se puede rectificar un documento cuando el documento de exportación ha sido aprobado. Aquí pues tenemos el ejemplo, lo que deben de subir es su factura, su carta de porte, su manifiesto, siempre en formato PDF, siempre legible y verificar. Los compañeros de SAT pues nos daban por ahí un tip donde nos decían que podíamos ingresar a la agencia virtual también y verificar cuáles son los documentos que ustedes han cargado, ¿verdad? Si en algún momento por alguna razón algún técnico de aduana les comenta que no visualizan algún documento, ustedes lo pueden corroborar. Tienen 2 vías para corroborarlo. 1, a través de la plataforma SIADEX Web o 2, ingresando a agencia virtual. Por lo regular, el acceso a agencia virtual en las empresas, pues no es directamente el área de exportaciones que tiene esta información a disposición. Pero considerando estos nuevos servicios, ustedes pueden solicitar este acceso a su agencia virtual al módulo para poder ingresar al módulo de consultas de aduana y verificar esta sección de subir documentos. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan estas 2 herramientas para poder validar los documentos. Por último, también en el chat verificaba, decía, ¿se debe de realizar el pago de impuestos anticipado? La respuesta es sí. Este modelo incluye esa fase donde el exportador, adicional de digitalizar los documentos, debe proceder a anticiparse a realizar este pago de impuestos. Entonces, cuando ustedes elaboran su documento a través de SIADEX Web, el mismo se encuentra aprobado con firma de las 2 instituciones, tanto SAT como país destino. Ustedes pueden generar e imprimir una vista previa, así se denomina, vista previa. En esta vista previa, alguien por ahí también hacía la consulta, ¿dónde puedo ver el monto de pago de impuestos? La respuesta es, en esta vista previa, en la sección de documentos de soporte, ahí le aparece pues la firma del Salvador y al final le aparece el monto a cancelar. Entonces, pues sí, ya tenemos el dato de cuál es el monto a cancelar. Esto debemos de manejarlo directamente con nuestro cliente o el importador, la persona que corresponda para realizar el pago de impuestos. Y como les comentaba, el IC 8A, una vez se realice este pago de impuestos, ustedes ya pueden retornar a la plataforma e imprimir la versión final. En este slide que ustedes están viendo en pantalla, les compartimos un enlace de la página de SAT donde ustedes pueden anticiparse y estar consultando si ese pago de impuestos ya fue realizado. El objetivo es que en ocasiones pues su cliente le dice, mire, ya están cancelado el pago de impuestos y cuando ustedes tratan de imprimir pues siempre les genera la alerta que no ha sido pagada. Si fuese el caso, pues ustedes pueden ingresar a este enlace y en ese enlace ingresan a la consulta, colocan la información que aparece en su DUCA en la casilla número 2, que dice número de DUCA, y colocan esa estructura. Pueden verificar, ahí hay una sección de descargar un instructivo para que ustedes puedan ver cómo se detalla esa estructura de la casilla número 2. Y al darle consultar en la parte inferior les indica el estado si fue cancelado este documento o aún no ha sido cancelado. Entonces, eso sería para la sección de pago de impuestos. Luego, comentarles que tenemos empresas que tienen el servicio de sistema a sistema, ¿verdad? Para estas empresas pueden contactarnos. Aquí en este slide pues está el contacto de la ejecutiva de esta cuenta que verifica este servicio, que es la señorita Débora Castañeda @export.org.gt, ese es nuestro correo.
para que puedan solicitar, agendar una reunión y poder realizar ese desarrollo a la fase de adjuntar documentos, ¿verdad? Eso sería adicional, invitarlos a que ustedes puedan ingresar a nuestra página web bupe.export. El objetivo es que ustedes puedan mantenerse actualizados sobre nuevos servicios que se están integrando, modificación de servicios, ¿verdad? Información de valor para el sector exportador. Nosotros pues estamos en una constante actualización con el objetivo que el exportador pueda estar comunicado. Como les comentaba al inicio, esta capacitación está siendo grabada, va a ser subida a esta página web como un video tutorial. Las presentaciones en PDF también van a ser subidas para que ustedes puedan descargarlas y puedan tener ese apoyo de material, ¿verdad? Al inicio pues comentábamos que este proyecto se implementa el 22 de agosto. Esto hay que tomarlo en consideración por si ustedes tienen una próxima exportación para estas fechas, ¿verdad? Para que ya estemos listos con este proceso. Adicional, pues comentarles que Ventanilla Única para las Exportaciones ha desarrollado 3 servicios de innovación, así es como le denominamos, donde el objetivo es que el exportador pueda autogestionar sus consultas. La primera, pues, es una plataforma de centro de capacitación al exportador. Esta plataforma, ustedes pueden solicitar su acceso, registrarse, y al ingresar tienen acceso a aproximadamente a 7 módulos de capacitaciones de diferentes temas, de código exportador, de documentos de exportación, temas relacionados al decreto 2989, ¿verdad? Donde ustedes pueden ingresar y pueden ver en línea este material. La plataforma igual les emite un diploma de participación, cuenta también con evaluaciones, ¿verdad? Para confirmar que el conocimiento ha sido adquirido. Esta plataforma no tiene ningún costo, ¿verdad? Entonces, los invitamos a que puedan ingresar. La herramienta número 2 es un chatbot donde ustedes pueden ingresar sus consultas, ¿verdad? Y pues son atendidas de inmediato. Y por último, tenemos consultas en línea, tanto a procesos de BUPE como OPA, donde ustedes ingresan, pues llenan un formulario y automáticamente pues ya es atendida su consulta. Entonces, pues estamos innovando, estamos facilitando el proceso de comunicación con el exportador. Por último, pues dejarles nuestro contacto. El correo electrónico es servicioalexportador@bupe.gt. Considerar que este correo electrónico ustedes lo pueden utilizar para consultas de la plataforma CIADEX Web en cuanto a cómo utilizarla, ¿verdad? O algún apoyo adicional. Ahora bien, para procesos ya directamente de despacho de la mercancía, pues el equipo de SAT nos proporcionaba directamente el correo electrónico de unidad de tratados @sat.gov.gt, donde ustedes pueden realizar sus consultas, ¿verdad? Entonces, directamente a procesos de despacho. Pues básicamente esta es la presentación. Perdón, por ahí tengo un micrófono activo, si pudieran apoyarme. Perdón, por ahí tenía interferencia, disculpe, tenía un micrófono activo, pero ya fue inactivado. Gracias. Pues comentarle que quedamos a disposición tanto del área de ventanilla única para consultas sobre la plataforma y del equipo de SAT para consultas del proceso de despacho de la mercancía. Vamos a la fase de consultas, preguntas que tenemos a través de chat. Considero que muchas de ellas pues han sido atendidas con el desarrollo del tema. Vamos a validar. Vamos a chequear. Ok, por aquí la señorita Jacqueline Moreno Valencia nos dice
Estos trámites, ¿con cuánto tiempo de antelación pueden realizarse o pueden hacerse? Lico Ochoa, si quisiera apoyarme en ampliar la información. Sí, con gusto. Gracias, gracias, licenciada Paola. Y pues también antes que nada, antes de pasar a este segmento, pues gracias también ahí, Paola, por la exposición del ejercicio desde el punto de vista de ventanilla única hacia El Salvador, ¿verdad? Sí, en este orden de la primera pregunta consultada, comunicarles, ¿verdad? Que tanto tendería yo, por lo menos en SAT así lo vemos, ¿verdad? Tanto de parte de SAT como ventanilla única, ahí sí que como todo esto, recordemos que estamos migrando a lo electrónico. Entonces, en sí, los sistemas informáticos, ¿verdad? De ambas instituciones, pues están a la orden del día, a las 24 horas, ¿verdad? Eso es lo que pues ganamos con todo esto, ¿verdad? Entonces ahí sí que como dueños del negocio, como exportadores o incluso importadores, pueden hacerlo en el momento que más se sientan ustedes cómodos, ¿verdad? Es lo que les decíamos, toda esta parte pues es lo que vamos ganando con pasarnos a todo electrónico, ¿verdad? Entonces, esa sería para esa primera. Gracias, licenciado Ochoa, por su intervención. Tenemos la segunda consulta de la señorita Jocelyn Mesa, donde nos indica, buen día, el pago tiene que ser por anticipado y creo que va mucho en relación a la pregunta que nos acaba de responder. Gracias, si gusta, pues nuevamente le dejo en el uso la palabra únicamente para confirmar esa parte. Gracias, Paula. Solo antes, fíjese que sí hemos estado viendo algunos mensajes. No sé si son todos los que no me oyen o el problema ha sido local de algunos usuarios. Si me pueden confirmar. Perfecto, gracias. Gracias. Ok, dicen que ahora sí se escucha. Muchas gracias a los que nos han rectificado ahí. Bueno, entonces, sí, para comunicarles, miren, en sí, o para resumir, ¿verdad? Porque ha sido una consulta muy frecuente acá. ¿Verdad? Entonces, tanto la carga de documentos, el pago de los impuestos, igual los no arancelarios posteriormente, nuevamente, ¿verdad? Lo pueden hacer en el momento que ustedes así lo dispongan, ¿verdad? Y recordemos que nuevamente la ventaja es que lo pueden hacer desde cualquier dispositivo o equipo de computadora que tengan, ¿verdad? Ahí está a disposición todos los días del año, 24 horas. Gracias, licenciada Ochoa. Y pues nos indica, ok, vamos con el señor Wilmer Augusto, nos indica con El Salvador, ¿dónde puedo ver el valor de pago de impuestos? Esto es a través de la vista previa del Duca F que ustedes pueden descargar a través de la plataforma SEADEX Web. Una vez impresa en la parte de documentos, pueden verificar el monto que corresponde de pago de impuestos. Desde esa sección lo pueden verificar. La señorita Sandra Victoria Fonseca de León nos dice cómo determinar cuál es el documento correcto. En esta sección, ¿a qué documento se refiere? Perdone, señorita Fonseca, si fuera tan amable de ampliarnos su consulta, con mucho gusto le damos seguimiento. Gracias. Ok. La señorita Lucía Toc nos indica, en caso que por error involuntario se haya cometido un error en algún dato del Duca F y el cliente ya haya realizado el pago de impuestos, ¿cómo se puede proceder en la rectificación para que el cliente no pierda ese pago de impuestos ya realizado? Licenciado Ochoa, si nos apoya con la atención de esta consulta, nos confirma. Sí, gracias. Sí, fíjense que en este sentido, digamos, cuando ha sido así, ese proceso es otro de los que le hemos estado comentando que no cambia, ¿verdad? Entonces, pues la rectificación en ese caso, lo que se hace es, ya lo realizan con una Duca D y adjuntan la Duca F como certificado de origen, ¿verdad? Para que no pierdan el trato preferencial. Perfecto, gracias por la intervención y nos confirman pues si nos queda clara la información y si es atendida la consulta.
Tenemos al señor Luis Castellanos, nos dice con el proceso de visado para cosméticos y productos de limpieza, donde se sube el archivo elaborado con El Salvador por parte de CIEX. Ya, sí, tal vez ahí solo que tengamos claro si ese documento de visado forma parte de los documentos no arancelarios, ¿verdad? Si es así, es en cuanto al código, recordemos que los no arancelarios los debe subir nuestro importador de Guatemala en el ejercicio que les estuvimos mostrando hace un rato, ¿verdad? Es decir, ese proceso, si ya lo hacen actualmente, pues ese se mantiene, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias por la intervención. Esperamos haber atendido la consulta. Nos indica la señorita Stephanie Mejía. Buenos días, una consulta. ¿Esto aplicará para todas las fronteras del Salvador? Sí, es correcto. Recordemos que es lo que exponíamos al inicio, ¿verdad? De la presentación. Esto es una ampliación de lo que ya tenemos hoy en Pedro de Alvarado y se traslada a las otras 3 aduanas restantes donde no está el proceso DUCA F anticipado. Perfecto, gracias por ampliar la información. La siguiente consulta la tenemos de la señorita Iris Cal. Nos indica, en mi caso, que exporto de Guatemala a El Salvador vegetales. Actualmente, cuando ya tengo el DUCA F, se lo envío a mi gestor y ellos luego me envían un mandamiento de pago para que mi contabilidad pueda pagar el impuesto. En este caso, ¿seguiremos teniendo la necesidad de pedir ese documento o solo con la DUCA lo podemos pagar? Sí, fíjense que aquí tal vez sí aclaramos algo, ¿verdad? Digamos, la forma en que internamente se organizan en las oficinas o en las empresas para cancelar los impuestos, pues ahí sí no podríamos nosotros orientarles cómo, ¿verdad? Únicamente, si recuerdan, y eso es lo que sí hay que tener claro, es que en el ejercicio que hicimos, y de hecho ya se está haciendo con Pedro de Alvarado, es que el importador es quien realiza el pago de los impuestos, ¿verdad? Junto con la carga de los documentos no arancelarios, ¿verdad? Entonces, ahí sí no sé cómo será la organización interna de la persona que consulta, ¿verdad? Pero al final, lo que nosotros esperamos como SAT es que se cancelen esos impuestos, ¿verdad? Ya sea a través del importador o a quien ellos tengan como representantes para realizar esa gestión, ¿verdad? Perfecto, gracias por ampliar la información. Por aquí nos preguntaba la señorita Alma García si esta sesión iba a quedar grabada. La respuesta es sí, estará siendo publicada en nuestra página. La siguiente consulta que tenemos, el- la señorita Evelyn García nos dice, eh, buenos días, solo para confirmar la información brindada, ahora todos los DUCAS F para El Salvador deberán pagar el pago de impuestos e imprimir la DUCA final. La respuesta es sí, correcto. La señorita Nancy González, y esto aplica para todas las fronteras del Salvador. Confirmado, la respuesta es sí. La señorita Cal nos dice, tengo 5 ducas, una con uno. Con esto eliminará el trabajo de los agentes de aduana. 2. En mi caso exporto vegetales frescos de Guatemala a El Salvador, los cuales necesitamos fitosanitario y permisos de CIEX. ¿Qué pasará con estos documentos? ¿A dónde debo enviarlos, ya que ambos son electrónicos? 3. En el caso que tengamos un selectivo rojo, ¿habrá necesidad de que haya alguien presencial de nuestra parte para gestionar la liberación en las autoridades? Y por último, 4, luego de haber pagado el impuesto, ¿cuánto tiempo tenemos para que el camión cruce la frontera? ¿Habrá algún límite de tiempo? Y ahora sí, por último, 5. Actualmente a mis exportaciones el gestor hace un pago en OIRSA por revisión. ¿Cómo se procederá con este caso? Me confirma el Licochoa, si gusta, pues le voy rectificando nuevamente cada una de las preguntas conforme las vaya atendiendo. En relación, Gracias. la primera, gracias, la primera es, con esto se elimina el trabajo de los agentes de aduanas. Esa es la primera pregunta. Sí, respondemos a esa. Gracias, Paula. Sí, vean, todo esto que ustedes realizan en frontera, volvemos a reiterar, no se está cambiando, tampoco se están eliminando figuras, actores, asistentes, tramitadores o demás tipo
gestor que apoyan hoy en día, ¿verdad? Ellos pueden seguir haciendo estas gestiones. Yo les indicaba, ¿verdad? Nuestra exposición, ¿verdad? Que toda esta parte es entendible, ¿verdad? Es necesario que tengan ustedes representantes o personas que les apoyan, ¿verdad? En estos servicios, y todas esas figuras no se están quitando, ¿verdad? Únicamente recordemos que el cambio es a una mejora electrónica y digital, ¿verdad? Todo lo demás que hacemos, me voy a adelantar un poquito ahí a la de OIRSA, ¿verdad? Que creo que es la última. Todo lo demás que hacemos ante aduanas, ante Policía Nacional Civil o DIPAFRON, lo que hacemos con MAGA, con OIRSA, con CEPA, todo eso no se está cambiando, porque recordemos que estas son autoridades distintas al servicio aduanero y que tienen sus propias competencias y funciones específicas. Entonces, todas esas gestiones pues son muy inherentes a cada institución y se deben de mantener, ¿verdad? Perfecto. Gracias, Lico Ochoa, por Gusto. ampliar la información. En la siguiente pregunta dice, y creo que va muy relacionado a lo que ya atendió, nos indica, en mi caso exporto vegetales frescos de Guatemala a El Salvador, los cuales necesitan fitosanitario y permiso de CIEX. ¿Qué pasará con estos documentos? ¿A dónde debo enviarlos, ya que son electrónicos? Esta parte, Paola, creo que como es de Guatemala a El Salvador, ahí no sé si realizan alguna carga con ustedes de estos documentos o cómo es esa interacción entre ambos usuarios, digamos, con sus parejas en El Salvador. Sí, correcto. En el caso de las exportaciones, cuando un exportador ha emitido un certificado tanto fitosanitario o zoosanitario, en el momento de transmitir el documento de exportación en el estado de requisitos no tributarios, la plataforma SEADEX Web les deja un apartado donde pueden ingresar el número de certificado relacionado a esa exportación para que vaya vinculado, ¿verdad? Y eso pues es opcional, puede agregarlo o puede dejarlo vacío. Y el proceso, como lo indicaba el licenciado Ochoa, sigue siendo el mismo, ¿verdad? No hay ninguna modificación. Como usted lo trabaja actualmente, puede continuar realizando el mismo proceso. Esa sería la respuesta. Gracias. Gracias. Vamos a la última, a la pregunta número 4, y nos dice, luego de haber pagado el impuesto, ¿cuánto tiempo tenemos para que el camión cruce la frontera? Si hay algún tiempo límite. Sí, nuevamente, ¿verdad? Reiteramos que todo esto tampoco está cambiando. Recordemos que una vez ustedes de ambos lados, ¿verdad? Ya hayan cumplido con la carga de los documentos mínimos, con el pago de los impuestos, ambos sistemas ya les permiten imprimir la DUCA F, y ya con eso ya ustedes disponen en qué momento pues llevan el medio de transporte, ¿verdad? Entonces todo Per- eso es de las actuaciones y operaciones que se mantienen, ya es disposición de pues de los importadores o exportadores en coordinación con su transportista para que ya pueda llevar el medio de transporte y las mercancías a la aduana, ¿verdad? Perfecto, gracias por la información indicada. El señor Eduardo Escobar nos indica, ¿esto aplica también para exportaciones bajo el decreto 2989? La respuesta es sí, aplica el mismo proceso, ¿verdad? Se le habilitará la sección de requisitos no tributarios, se habilitará la parte de documentos adjuntos y procederá a adjuntar los documentos que se requieran, ¿verdad? Si la carta de porte, el manifiesto y la factura. Entonces la respuesta es sí aplica. Nos indica el señor Neri Haroldo, CIS, dice los documentos originales siempre se los lleva el transportista firmados y sellados. Tal vez aquí me apoya el licenciado Ochoa. Sí, es correcto, pero recordemos que, digamos, ahora la práctica en adelante, cuando ampliemos esto, es que los usuarios sí deben andar portando sus documentos originales. Lo único, la ventaja es que en la aduana ya no se les van a pedir que los presente, porque para eso ya están digitalizados con anterioridad, ¿verdad? Entonces la aduana solo nos va a estar pidiendo para el proceso de análisis de riesgo y despacho la copia de la declaración anticipada, y si fueran varias mercancías,
las demás líneas de mercancías que sabemos que pues abarca ya más de la primera página de la DUCA-F, ¿verdad? Entonces, digamos, tanto carta de porte y manifiesto sí deben de llevarlos firmados, pero la aduana ya no se los va a estar requiriendo en físico, ¿verdad? Único porque ya los vemos como aduana, ¿verdad? Entonces, eso sería. Perfecto, gracias. Con esta información atendemos la consulta del señor Wilmer Arribillaga, donde nos dice que tengo una duda. Cuando son exportaciones, ¿es necesario que el piloto lleve físicamente también los documentos o solo con la carga electrónica? Entonces, con lo antes informado por el licenciado Ochoa, queda atendida esta consulta. La señorita Anabela Garay nos dice, buen día, tengo duda, trabajo exportaciones de Guatemala a El Salvador con los fitosanitarios, ¿cómo los trabajaría, verdad? Entonces, creo que esta pregunta pues también ya la atendimos, considerando que el proceso continúa siendo el mismo en cuanto a la transmisión de su certificado y la presentación del mismo. Y me confirma pues si queda atendida la consulta. Gracias, la señorita Lorena Rosales nos indica que si iremos a subir la capacitación. La respuesta es sí. Efectivamente, a través del portal web de BUPE se realiza. La señorita Magdalena Pérez nos indica dónde se hace el pago de impuestos. Si el licenciado Ochoa me puede ampliar esta información. Sí, claro, con gusto. Respecto al pago de impuestos, ¿dónde se hace? Recordemos que siempre nos vamos al portal web de la SAT, de ahí nos vamos a los formularios de Declaraguate, pues ingresamos nuestro NIT, validamos en la consulta que el NIT esté correcto, nos va a tirar los datos y de acuerdo a la gestión que estamos haciendo, que es por pago de impuestos de DUCA-F, nos va a generar un correlativo y ya con ese correlativo nos vamos a nuestra banca virtual electrónica de preferencia, donde tengamos banca virtual de SAT y pues obviamente relacionando ese número, pues ya hacemos el pago de los impuestos, ¿verdad? Incluso también observé, ¿verdad? Que Paola ahí tenía una lámina de cómo pueden ver esa consulta, ¿verdad? Y lo mostraba a ellos para que también después la puedan verificar, ¿verdad? Ese sería el proceso, ¿verdad? De hecho, comunicarles que esta funcionalidad del pago de impuestos, pues también es la que se está haciendo con Pedro de Alvarado La Chadura, ¿verdad? Entonces, ese sería el proceso. Perfecto, gracias. Lico Ochoa, en relación a este tema, consulto, ¿hay alguna guía que tengamos algún enlace para poderles brindar a los participantes como apoyo? Fíjense que a manera de guía, recuerdo que Perdón, Lico Ochoa, si pudiera acercarse al micrófono, le escuchamos algo retirado o muy bajo. gracias, Gracias. ahora sí me escuchan. Sí, le escuchamos mejor, gracias. Gracias, perdón. Sí, sí, les comentaba que recuerdo, creo que de esta parte no tenemos una guía en específico, más sí podríamos averiguar el enlace para que ahí puedan orientarse de manera más directa, ¿verdad? Vamos a ver si lo podemos trasladar por acá. Perfecto, gracias. Tenemos a la señorita Jocelyn Mesa, nos dice, al realizar el pago de impuestos y la impresión del DUCA F, el transportista solo presenta la DUCA y listo. Si nos confirma. Gracias, Lico. Sí, es correcto, es lo que hemos estado repitiendo, ¿verdad? Ya con este nuevo proceso, a partir del 22 de agosto, en las 4 aduanas con El Salvador, tanto del lado del Salvador como de nuestro lado, ya solo se espera que ustedes presenten la DUCA F impresa, eso sí, con las firmas de origen de forma manuscrita, ¿verdad? Por el exportador o por el productor para que se realice el proceso de análisis de riesgo y los documentos de soporte o arancelarios ya no se presentan porque ya los técnicos de aduana de ambos lados los van a poder visualizar en el sistema. Perfecto, gracias, licenciado Ochoa, por la información. Tenemos a la señorita Sandra Victoria, nos dice, en los documentos no tributarios, cuando uno se equivoca y luego se suben los correctos, ¿cómo sabe la aduana cuál es el correcto? Considero que queda una trazabilidad en cuanto a información para identificar el más reciente y tal vez ahí me confirma el licenciado Ochoa. Perdón si me repite la consulta, disculpe Paola. Claro que sí, nos indica que al subir un documento no tributario, cuando se ha equivocado y luego sube el correcto, ¿cómo identifica la aduana
cuál es el documento correcto, considerando que pues ya subió 2 o más de 2. Sí, claro, ese es parte del ejercicio que nosotros hacíamos de último, ¿verdad? El ejercicio que tuvimos en vivo. En este caso, comunicarles que el sistema de aduana digital, en efecto, ya no permite eliminar los documentos que se han ido cargando. Esto para que ustedes sepan a qué obedece esta razón, ¿verdad? O este argumento es porque, como comprenderán, ¿verdad? Todas las instituciones llevamos pues procesos de auditoría por parte de la Contraloría General y como parte de ese sistema de gestión de calidad de la Contraloría, ya desde hace pues muchos años nos han pedido que todo lo que sea cargado por parte de los usuarios externos hacia nuestros servidores, pues por trazabilidad y seguridad de los sistemas y de la información, no debe ser eliminado. Más sí, ¿verdad? Como hacíamos el ejercicio, pueden agregar ustedes los documentos correctos en caso durante el proceso de despacho o de revisión de mercancías les sean solicitados o nuestro técnico de aduanas se dé cuenta que subieron el incorrecto, pueden volver a cargar esos documentos no arancelarios siempre que sean coincidentes con el inciso arancelario declarado, ¿verdad? En ese caso, para SAT, si es del mismo inciso y que van a subir el documento correcto, no necesitan estar rectificando, ¿verdad? Es decir, sobre la misma declaración que ya nos dio El Salvador, pueden subir el documento correcto o los documentos correctos siempre que sean del mismo código y del mismo tipo de permiso o licencia requerida. Gracias, Lico Ochoa, por ampliar la información. Tenemos la consulta del señor Oscar Cruz y ahí tal vez le voy a solicitar que la plantee nuevamente de forma completa porque nos indica 2 consultas. ¿Cuánto tiempo es de esperar para verificar de nuevo y por qué el retraso de la transmisión? Entonces, si nos detalla exactamente de qué procesos comenta, con mucho gusto atendemos su consulta para el señor Oscar Cruz. Gracias. Tenemos el comentario de la señorita Andrea Barrios, nos dice, buenos días licenciados, ¿me pueden emplear la información de cómo se puede tener el trato preferencial para que el cliente no pierda sus impuestos si se rectifica después del pago de impuestos, ya que actualmente tengo 2 Ducasef que tiene el pago de impuestos realizados, pero en ambas tengo número de factura erróneo? Vamos a ver, espérenme. ¿Cómo es la pregunta, Paola? Disculpe, ¿se me puede repetir, por favor? Claro que sí, ahora se la planteamos. Dice, ¿me puede emplear información de cómo se puede tener el trato preferencial para que el cliente no pierda sus impuestos si se rectifica después de el pago de impuestos, ya que actualmente tengo Ducasef que tienen el pago de impuestos realizados, pero ambas tienen el número de factura incorrecto? Perdón, Lique Ochoa, no le escuchamos. Gracias. Y vean, Gracias. para ampliar un poquito ahí, fíjense que sí, esto se ha dado anteriormente, ¿verdad? Entonces, Perdón, Lique Ochoa, si pudiera hablar un poquito más sí, fuerte, le agradeceríamos. gracias. Aquí sí me escuchan bien. Perfecto, gracias. Gracias, sí. Sí, les comentaba que este escenario cabalmente ha sucedido, entonces en ese caso tendrían que ingresar una solicitud para que el pago que ya fue realizado a una de las dos sea aplicado solo a una, ¿verdad? Para que no se duplique ese pago. Perfecto. Gracias por la consulta. Ok, el señor Oscar Cruz ya nos amplía la información. Dice, ¿podrían verificar lo de la documentación anticipada? Porque he realizado exportaciones anticipadas a Honduras. Se carga la documentación,
se verifica y se ve en mi plataforma que todo está correcto. Pero en aduana, cuando SAT verifica, no está cargado los documentos. ¿Cuánto tiempo es de esperar para que verifique una nueva documentación que se ha enviado? ¿Y por qué el retraso de la transmisión? Gracias, señor Cruz. Licenciado Ochoa, si puede Claro. apoyarme en la atención de la consulta. Sí, con gusto. Sí, vean, en ese caso, digamos, conforme vamos cargando los documentos no arancelarios, entonces ese reflejo del lado de el sistema que ve nuestro técnico de aduanas es inmediato, ¿verdad? Y a los compañeros de aduanas, comunicarles que también ya fueron previamente capacitados de todas las aduanas, ¿verdad? Y de hecho, ellos ya están utilizando el sistema de aduana, no todas las aduanas con anticipada, pero sí ya están visualizando los documentos tanto obligatorios como no arancelarios, ¿verdad? De acuerdo al inciso. Y esto únicamente es una cuestión de segundos, ¿verdad? Digamos, si ustedes desde sus oficinas cargan los documentos no arancelarios, ya con las personas que les apoyan en ventanilla, pues ya le pueden pedir al técnico de aduanas que lo pueda visualizar, ¿verdad? Quizás a veces por esa comunicación entre sistemas, lo único que hacen nuestros técnicos pues es dar un refresh o un F5 al portal de aduana digital y pues ya lo pueden ver, ¿verdad? Perfecto, gracias por ampliar la información. Por aquí nos indican si esto aplica para Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En esta fase, pues comentarles que únicamente es enfocado al país vecino El Salvador, considerando que en las fases anteriores ya está incluido Honduras. En el caso de Panamá, Nicaragua y Costa Rica, pues todavía no se han integrado a este modelo. Gracias por la consulta. Tenemos una más donde dice, en caso que el camión salga en rojo, ¿cómo se procede con el trámite? Perdón, en caso de que salga rojo, Así es. sí, Nos indica, en caso que el camión salga en rojo, ¿cómo procede el trámite? sí, nuevamente, ¿verdad? Reiteramos en cuanto a lo que es el análisis de riesgo en el despacho aduanero, eso tampoco se está cambiando. Entonces, recordemos que todo lo que es rojo siempre es sujeto de revisión por nuestros técnicos, ¿verdad? Perfecto. Ok. Ok, estamos verificando las demás consultas. Tenemos la última del señor William Ordóñez. Nos dice, es correcto, en el portal de Aduana Digital y SEADEC los documentos se encuentran ingresados, pero en Aduana Pedro de Alvarado y en la 05 en la mayoría de veces no los visualizan. ¿Qué pasaría con esos casos? Gracias. Sí, tal vez ahí de repente ha sido, bueno, creo que tal vez que nos acompañan han sido testigos, ¿verdad? Últimamente, del año pasado para acá, pues la SAT, ¿verdad? Incluso el Servicio Aduanero de Costa Rica hemos pasado por el mismo proceso. Hemos estado teniendo mucho ataque informático, pues, de usuarios con malas intenciones y esto pues pega en todo el sistema del servicio aduanero, ¿verdad? Nos referimos incluso a sistemas de recaudación, de fiscalización, de aduanas, entre otros, ¿verdad? Y pues al final esto llega a todos los servicios informáticos que tenemos en línea, lo que puede estar provocando este retraso, ¿verdad? Ya sea de visualización de documentos, también de pago de impuestos, lentitud de los sistemas, ¿verdad? Por eso es que cuando ha sido así, incluso acabamos de tener uno reciente, hace 2 semanas, si pudieron ver las cápsulas que se han estado publicando en las redes sociales, esto que ustedes pues lamentablemente pues sufren en la frontera en cuanto a sus trámites, es una consecuencia de estos problemas y ataques de los que pues hemos continuado como SAT siempre con estos inconvenientes, ¿verdad? Y que obviamente comunicarles que nuestra gerencia informática pues se mantiene trabajando constantemente en cuanto a servicios de ciberseguridad más fortalecidos, ¿verdad? A raíz de esto desde el año pasado para pues tratar de minimizar este tipo de impactos. Perfecto. Gracias, licenciado Ochoa, por ampliar la información. Verificando las preguntas, pues son similares a los que se ha atendido. Con esto hemos concluido la ronda de consultas y preguntas a través de chat.
Recuerden que el material de apoyo estará siendo publicado a través del portal web de BUPE, tanto las presentaciones en formato PDF como el video de esta capacitación, enlaces que les puedan servir de apoyo. Que tengamos claros los contactos en cuanto a los correos electrónicos para consultas a la plataforma o bien para consultas en el proceso de despacho de mercancías en los puestos fronterizos con el equipo de SAT. Con esto damos por concluida la presentación del día de hoy. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes en esta charla informativa. Em, Agradecemos la participación del equipo de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, el licenciado Pablo Ochoa y la intervención de la licenciada Aura Sánchez. En este momento le cedemos la palabra al licenciado Ochoa. Gracias, licenciado. Si puede activar su micrófono, le escuchamos. Muchas gracias, Paula. Disculpe la interrupción. Estaba esperando un momento pues idóneo para mostrarle aquí a la audiencia incluso la ruta de cómo pueden ellos realizar el pago de impuestos para esta declaración anticipada. Y después, ahí con las disculpas del caso, pues la dejaría terminar, o bien me indica si finaliza usted y yo prosigo con la demostración. Gracias, Ligochoa. Si gusta, puede proceder con la demostración y finalmente, pues, hacemos el cierre. Solo agradecería que si puede acercarse un poquito al sonido porque lo Así, escuchamos un claro. poco lejos. Sí, Gracias. ahorita sí, ¿verdad? Así es, gracias. Gracias, perdón ahí por la interrupción. Ahora les muestro. ¿Me confirman si ya podemos ver la pantalla? Sí, correcto, la visualizamos. Gracias. Bueno, aquí de hecho, para que vean ustedes cómo navegar y cómo llegar paso a paso, ¿verdad? A este componente del pago, ¿verdad? Entonces, pues nos vamos al navegador Google. Aquí podemos poner de una vez Declaraguate. Le agregamos así, SAT. De ahí nos vamos acá nuevamente a Declaraguate, que es la primera opción. Aquí ya estamos dentro de todos los formularios de Declaraguate y vamos bajando y nos vamos hasta el componente de aduanas, que es el número 6. Aquí, de estos tres, para este caso, pues elegimos lo que es la de pago de declaración aduanera, que es la última opción, es decir, el formulario 8560. Aquí nos da una pequeña orientación, ¿verdad? De qué vamos a pagar ahí o qué podemos encontrar de pago ahí. Tendríamos los derechos arancelarios, el IVA y otros impuestos de la declaración de mercancías. Que eso nos va a generar el recibo de pago. Entonces le damos aquí clic, nos va a pedir un captcha de seguridad. Y aquí ya nos abre. Al ingresar este captcha, de una vez nos manda al final de la declaración para validarlo, pero nos vamos a ir en orden. Volvemos a subir. Aquí pues nos da una información en el encabezado, ¿verdad? De que esta siempre la boleta SAT 2000 con el valor de acuerdo a la mercancía no se presenta, ¿verdad? Y aquí nos dice, después de acá, qué podemos hacer acá. Entonces nos dice quiénes pueden realizar este formulario. Pues las personas o contribuyentes que realizan una importación definitiva para el caso de Guatemala. ¿Qué pago es? Nos dice el pago de impuestos y otros especiales. Es decir, DAI, ¿verdad? En este caso, o IVA. Y cómo se usa. Entonces, pues nos dice aquí, ¿verdad? Tendríamos que llenar prácticamente los datos que nos pide acá. Los vamos llenando. Número de orden, número de declaración, el NIT. Y aquí, si ya tenemos eso lleno, pues le damos validar, ¿verdad? Porque el sistema va a identificar estos números que tengamos acá nosotros y nos va a dar el valor. Le damos validar y luego congelar. Y con los números que nos da acá, ya nos vamos a nuestra banca electrónica de nuestro banco
de preferencia, y con ese número de correlativo ya generamos el pago, ¿verdad? Entonces ya lo van a poder ver. Esto sería entonces para el pago, ¿verdad? Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado Ochoa, por presentarnos el proceso para realizar el pago de impuestos. Creo que es información de mucho valor para los participantes. Ok, con esto pues concluimos la charla informativa del día de hoy. Agradecemos a cada uno de ustedes su participación en esta charla, el interés sobre el tema y comentarles pues que siempre estaremos atentos ahí a su comunicación a través de los correos electrónicos y pues no olviden de consultar la página web para poder obtener más información sobre este proyecto. Nuevamente, como resumen, es una fase únicamente para el país destino Salvador. Declaración anticipada pues contiene el proceso de digitalización de documentos, pago de impuestos, no se tiene ningún tiempo específico para realizar este pago, ¿verdad? Lo pueden hacer conforme el criterio de la empresa. Pues ya vimos todas las generalidades, cómo digitalizar los documentos, dónde consultarlos, qué tipos de documentos. Entonces, pues quedamos ahí atentos a su comunicación y nuevamente, pues repito, muchísimas gracias ahí al equipo de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, pues sabemos que con ellos siempre podemos contar y apoyarnos para este tipo de actividades. Así que por mi parte, agradecerles y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias igualmente, un gusto a todos. Siempre quedamos a la orden. BUPE, gracias por toda la coordinación y siempre quedamos a la orden tanto para BUPE como para usuarios. Perfecto, muchas